Ya estamos de vuelta. Para los que se enganchen en este momento, les recordamos que estamos hablando de conciliación familiar y laboral, que estamos con Nelly Baliño, que es presidenta de la AMPA Ría de Vigo, que estamos con Jacobo Rey, que es director general de Familia, y también con Raquel Amat del Centro de Ocio El Escondite. Y también lo dejábamos ahí en el aire antes de irnos a publicidad, que la conciliación, los problemas de conciliación nos llevan también a la problemática que existe hoy en día. Es decir, muchas familias se plantean el tener o no tener hijos. Ha bajado la natalidad y esto es un dato, y hay muchos centros escolares que tienen que cerrar alguna de sus líneas porque no tienen niños. Jacobo, es así, ¿verdad? O sea, es decir, la natalidad ha bajado y es un dato, y tenemos la principal problemática también que se centra en los centros escolares que, por falta de niños, pierden una de esas líneas educativas. Sí, vamos a ver, la situación demográfica, el problema demográfico es un problema que se da en toda España, que se da en Galicia desde hace muchos años, porque desde el año 87, que ya hace años, en Galicia nace menos gente de la que fallece. Eso, pues claro, provoca a largo plazo problemas que ahora son los que estamos detectando. Ese problema se agravó durante la pandemia. Con la pandemia ha habido, coincidiendo con ese año 2020, una caída de la natalidad muy fuerte en ese año, que es el que provoca que ahora, en 2023, se note en el segundo ciclo de educación infantil, en los coles, digamos, ¿no? Ahora es cuando estamos viendo que la matriculación en los coles está cayendo. Pero claro, no cae por ahora, cae por lo que pasó en el 2020-2021, que hubo una bajada de la natalidad en toda España sin precedentes. Claro, no había precedentes tampoco de estar 2 meses o los que fueron metidos todos en nuestras casas, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿pasa eso? Eso es el diagnóstico, ¿no? Hay una caída muy fuerte de la natalidad, eso provoca problemas muy graves a medio-largo plazo, porque es un envejecimiento de la población progresivo, eso pues tiene connotaciones culturales, sociales, sanitarias, económicas, y ante eso pues yo creo que hay también un consenso en toda España, digo España, pero incluso en las sociedades occidentales, no es algo que pasa solo aquí, de que hay que buscar determinadas soluciones, remedios, intentar paliar eso, porque si no pues eso nos provoca problemas muy graves. ¿Qué se está haciendo? Bueno, en el caso concreto de Galicia, en el año 2021 se aprobó una ley de impulso demográfico, que es una ley que, digamos, incluye medidas de todo tipo para intentar paliar esa situación. Pero claro, eso es, digamos, la madre del cordero, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que las familias, o bien las familias que quieran tengan más hijos, las familias que no tenían previsto o que no planteaban tener hijos, que los tengan, y después otras medidas adicionales, como por ejemplo la gente que quiera venir a vivir a Galicia, que venga, porque es normalmente gente joven, pues que tiene también en perspectiva pues tener hijos. Esas medidas son medidas de todo tipo, incluían, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de la gratuidad en las escuelas infantiles, de las casas nido en el rural, porque claro, aquí en Vigo tenemos muy familiarizado lo que son las escuelas infantiles, pero no debemos olvidar que hay muchos concellos en Galicia que hace no tanto no tenían ningún recurso de conciliación, ninguno. Es decir, hasta que el niño cumplía 3 años, las familias en ese ayuntamiento no tenían absolutamente nada, ahora sí lo tienen. Pero más allá de eso, se está actuando también en otros ámbitos, como por ejemplo el tema fiscal, ¿no? Para facilitar pues que desde este año las familias con dos hijos accedan por primera vez a beneficios fiscales, mejorando también los beneficios de las familias numerosas que ya lo recibían anteriormente. Eso quiere decir que porque la Xunta o los ayuntamientos activen beneficios fiscales o ayudas directas a las familias vayan a tener hijos. Yo creo que no. Eso no quiere decir, porque nadie en su sano juicio se da cuenta, nadie creerá que por darle una ayuda fiscal una familia tiene un hijo, ¿no? Pero sí que es cierto que lanzamos el mensaje de que, oye, si tú vas a tener un hijo, si tú, familia Rodríguez López, decides tener un hijo, vas a tener más ayudas de la administración, de la empresa privada, del colegio al que acudes, en la sanidad vas a tener determinadas vacunas que antes no tenías, etcétera, etcétera, etcétera. Un mensaje global, pero volviendo a lo de antes, yo creo que tenemos que ser conscientes de que todos
en nuestro ámbito de actuación podemos facilitar esa conciliación o esas ayudas a las familias para hacerlo más sencillo. Si no lo asumimos, pues va a ser mucho más complicado, claro. Yo creo que además es necesario, porque siempre que desde cualquier sector nos hablan de natalidad, tal, siempre nos centramos en el de 0 a 3, ¿no? Y creo que es sumamente necesario que ampliemos, hay medidas, ¿no?, para motivar, pero un hijo no se proyecta de 0 a 3, un hijo se proyecta hasta el infinito, ¿no?, hasta que lleguemos. Entonces creo, yo cuando hablo con las familias, ¿no?, las familias que se frenan en uno, tal, el tiempo en el escondite da para mucho, ¿no?, mientras celebramos un cumple, hablas y tal. Siempre caemos en lo mismo, ¿no? Y después, ¿qué? Porque 0 a 3, gratuidad en escuela infantil, bueno, hay una serie de medidas que motivan, pero parece que llegamos a una edad en la que, no sé, los hijos se pierde esa ayuda, ese control hacia ellos. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la persona que comparte tiempo de ocio con todos estos niños, hay una parte súper importante a partir de los 9, de la cual nos estamos despistando, y que, por ejemplo, aquí en Vigo, si llegan los 14 y nos vamos al Pili Vigo y volvemos a prestar atención a los adolescentes, tal, pero hay una parte donde los papás se sienten desprovistos, y no solo a nivel una ayuda económica para, una ventaja fiscal para, sino la parte de educación en los tiempos en los que nos movemos. Los papás necesitamos mucho, porque esto no es ni parecido a lo de hace poco, ¿no? Entonces, ¿quién se aventura a echar un segundo al mundo con lo que estamos viviendo, con lo que estamos? Tenemos el primero, vemos hacia dónde vamos y decimos, uy, uy, uy. Está la parte de la conciliación, pero la parte de que, ¿quién me ayuda en esta parte tan compleja? Yo hablo, la forma en la que los peques están saliendo al mundo es compleja, pantallas, drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Pornografía, correcto. Han entrado conceptos a partir de los 9 que nos cogen muy. Entonces las familias dicen, voy a meter en este berenjenal. Yo cuando hablo con las familias es miedo a lo que viene. O sea, es decir, el 0 a 3 está superado, el 3 a 6, venga, vale, 6 a 9, 9, no quiero tener otro. O sea, yo que comparto conversaciones con ellos, digo, las familias tienen miedo. Entonces, no solo ventaja fiscal, no solo ventaja de escuela pública, no solo ventaja, necesitamos ayuda de la administración para formarnos, ayuda de la administración para frenar esta línea hacia donde vamos, que es muy potente. Entonces las familias dicen, no me meto uno y ya, tiro atención hacia este uno. Yo sí que veo ese paso atrás de miedo al futuro de la infancia. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, o tienes uno y de repente ya casi seguido tienes dos que no te da mucho tiempo a pensar, o si lo dejas avanzar mucho, es que ya no lo haces, por lo que tú bien estás diciendo, por miedo, por ya volver a empezar otra vez de cero, por todo lo que nos marca la sociedad, pues lo que tú dices, pantallas, pornografía, o sea, es que eso ya es un mundo aparte, ya eso tendríamos que hacer otro debate sobre eso, porque eso también la verdad que es algo bastante preocupante. Y bueno, nada, eso que al final tenemos que renunciar, pues muchas familias a poder ser una familia numerosa. ¿Cuántas familias numerosas conocemos hoy en día? Las cuentas con el dedo de una mano, porque al final nadie se aventura. Ya 2 ya es complicado, imagínate tener 3 hijos, es, vamos, muy, muy complicado. Y bueno, nada, eso que sí que es complicado. Hace 30 años se criaban solos, ¿no? Otros había familias de 7, de 8, de 9... Claro, que ha habido un cambio, lo que comentaba antes también, el cambio social, ¿no?, que ha habido en las sociedades occidentales o en España, por ejemplo. Antes los hijos se tenían a una edad mucho más joven. Hoy en día, por ejemplo, el peso de los nacimientos de niños en madres de más de 40 años se ha duplicado en muy poquitos años respecto a lo que había antes. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa por algo muy positivo, que es lo que comentábamos antes, la incorporación al mercado laboral de la mujer. Hoy en día, pues la mujer toma esas decisiones en igualdad de condiciones con un hombre. Yo quiero ir a la universidad, si puedo, quiero ir a la universidad, o formarme, o hacer un máster,
acceder a un empleo y cuando ya tenga un poco la vida estabilizada, pues empezamos a hablar de la paternidad y de la maternidad. Eso antes no pasaba. Entonces, claro, primero ese retraso en la edad media en el nacimiento, que ahora en España pues está en torno a, y en Galicia igual, en torno a los 32 años, ¿qué provoca? Bueno, pues provoca eso, que en las familias los hijos se tengan, siendo los padres y madres, una edad mayor de la que teníamos, ¿no? De la que se tenía antes. Y eso provoca a su vez que los abuelos tengan más edad de la que tenían antes, ¿no? Entonces, eso, digamos, que provoca o que ha causado nuevos retos o nuevas complicaciones que antes no existían, pero porque la sociedad era así. Y yo creo que ahora la sociedad es mejor de lo que... Quiero decir, el cambio social que hay ahora es mejor de lo que había antes, porque antes sí que había una renuncia clara de la mujer al mercado laboral porque tenía esa carga obligada de la maternidad, ¿no? De dedicarse casi en exclusiva, cuando ahora pues son decisiones voluntarias que se toman en el entorno de las familias e incluso en familias en las que es el hombre. Yo lo sé porque los conozco también, esos casos de primera mano, de hombres que renuncian porque, bueno, pues porque en determinadas familias la mujer tiene una posición laboral, digamos, mejor o con más expectativas que las que tiene un hombre, y pasará cada vez más, porque es, digamos, los cambios sociales que estamos experimentando. Pero sí que es cierto que a medida que esos cambios se van introduciendo provocan nuevos, no problemas, nuevas realidades, y eso es así, es decir, que ahora los niños tengan padres cada vez más mayores, provocan pues, nuevas situaciones a las cuales, como decía Raquel, desde las administraciones tenemos que también facilitarlo, ¿no? Y si ahora hay más demandas de educación familiar, porque, bueno, vemos también que en muchas ocasiones los niños van por delante de los padres, ¿no? Sí, totalmente. Ese es el problema a nivel educacional y sobre todo la educación emocional, ¿no? Porque lo decíais, al final hoy en día el niño nace con el móvil debajo del brazo, casi como quien dice. Antes venía con una barra de pan, ahora viene con un móvil y con una tablet. Es la tecnología, es el acceso, es el miedo, porque al final pues seguramente lo tengamos todo. A los 12 años nosotros probablemente estuviésemos jugando en la calle, con las muñecas, al balón. Ahora con 12 años o con 13 ya es completamente, van muy por delante de lo que íbamos nosotros. Y es ese miedo a crecer antes de tiempo o a asumir cosas para las que no están preparados, que cómo debemos asumir los padres también. Sí, sí. Ese cambio social que hablábamos de que las madres cada vez son madres más mayores y más conscientes. Eso sí. Y esa conciencia es la que nos hace decidir no ampliar la familia. Sí. Yo hablaba de esa conciencia, es decir, ahora son conscientes de que, hacia dónde van, hacia dónde tal. Quizá en la época de nuestros padres venía el primero, venía el segundo, venía el tercero y bueno... venían los que al final, como decía Paula, se criaban solos y no los tenías así, es que ahora los traemos así, en palmitas, claro, o sea, los juegos populares y todo eso se ha perdido, con lo bonito que era jugar al cachibote o al mariquita o a todos esos juegos. ¿Dónde están esos juegos? Totalmente se han perdido. De hecho, nosotros a veces en el colegio montamos juegos populares para que los niños puedan disfrutar de esos juegos tan maravillosos que nosotros disfrutamos, que ahora no los tienen. Y luego la formación a las familias, lo que hablabais, es importantísimo. De hecho, es en algo que nosotros nos estamos poniendo el ojo y tenemos ahí un proyecto en marcha para crear una escuela de familias, porque es muy importante formar a los padres, pero no solo a los padres, sino también a los docentes, porque te das cuenta que muchos docentes están totalmente obsoletos y son de la vieja escuela. Entonces, tenemos nuestro objetivo es crear una escuela de familias, pero en la que cooperemos todos. O sea, tanto escuela, padres, como la comunidad en sí. Y formar a los padres, porque te das cuenta que muchos padres, es verdad, que por tiempo, por lo que sea, no pueden llegar, pero hay muchos otros que desconocen, por ejemplo, lo dañino que pueden ser las pantallas. Nosotros este año nos hemos traído, de hecho, una formación al colegio con Cerebro y Pantallas de María Couso para poder llegar a esas familias y que realmente sean conscientes de lo que le estamos haciendo. Entonces, pues queremos crear este proyecto para poder llegar más a las familias, que las familias se involucren, que vean lo importante que es, pues por ejemplo, leerle un cuento por las noches. Eso crea un apego con tu hijo, que tu hijo el día de mañana te lo va a agradecer millones.
Y eso no se ve, porque vamos a un ritmo tan frenético que, ¿cómo pararme a leerle un cuento a mi hijo? Pues sí. Bueno, creo que ahí está el inicio de la rueda con la que empezamos esto. ¿Cómo me voy a parar a leerle un cuento a mi hijo si salgo de trabajar a las 8:30, llego a mi casa a las 9 y mi hijo a las 9 está durmiendo? O sea, es decir, hay un poco de otra vez esta vuelta de hoja. Yo, para poder sentarme a leerle un cuento a mis hijas, he hecho 2 renuncias laborales. Eso es otro. Entonces, quiero decir, es todo muy idílico, es todo muy... a mí también claro, ahora he llegado a una edad en la que puedo permitirme acompañar a mis hijas al colegio, desayunar y comer con mis hijas, leerles ese cuento por las noches, pero ha sido a costa ya de muchas renuncias. A nivel profesional. Lo que yo comentaba antes, que al final yo he tenido también que renunciar a mi vida profesional para poder aportarle todo eso a mis hijas. Y es injusto, porque al final... Claro, yo como autónomo, que claro, vamos a pensar en la conciliación de un autónomo. Eso es como... no puedes hablar de esto con ningún autónomo porque eso no es una realidad. Es decir, un autónomo descarga sobre... Yo, porque mi actividad es la que es y porque la he creado para poder montarme esta vida que me apetece tener. Pero ¿cuánta gente tiene esa oportunidad? Entonces, leer un cuento, acompañar, sentarnos a comer, que es... Yo antes comía con mis padres todos los días. Esas cosas tan importantes, eso es lo que se ha comido la falta de conciliación. Sí, totalmente. Claro. De hecho, lo que estás comentando ahora, lo del comer en familia, es importantísimo. Y las familias no saben lo importante que es. Porque de hecho hoy en día hay un montón de niñas más bien niñas con TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria, derivada pues mucho de esas cosas de no fomentarles pues el comer en familia, la comida saludable. Es que eso es otro campo totalmente también. Claro. Es que aquí podríamos hablar de 1000 historias porque realmente... Siempre lo digo, que de debate me salen ideas para múltiples debates, pero infinitas. Sí, pues eso es un debate también bastante importante porque al final también intentar ver ya desde los comedores de los colegios como otra escuela educativa más, que al final es súper importante porque se ha desmejorado muchísimo la comida. O sea, la gente por tema de rapidez comen fatal. Y es muy importante porque al final vienen de ahí pues cómo ha subido el índice de niños pues con diabetes, con problemas de gordura, etcétera, etcétera. Y todo al final es derivado de todo. ¿Cuántas familias pueden pararse a cocinar? Exactamente. Es que de ahí final... esa educación en la alimentación nace de eso. Entonces vuelve al inicio. Es que al final es la punta del iceberg. Sí. Está claro que si podemos mejorar en la conciliación, vamos a mejorar un montón de cosas. Sí, al final yo creo que estamos todos, con muy claro lo que es el diagnóstico, ¿no? Sí. Los problemas a los cuales tenemos que buscar soluciones. Es cierto que, claro, con un poco de perspectiva, por ejemplo, el caso de las familias numerosas que se hablaba antes, ¿no? Ahora estas familias tienen determinados problemas que antes no existían, que antes no tenían. Y seguro que lo recordáis, de ir 4 atrás en el coche, ¿no? Si no había citas, si no había hoy en día, claro, de retención. Una familia numerosa que tiene, a partir del 3er hijo, es muy probable que tenga que cambiar de coche, porque las 3 sillas en la parte de atrás no caben. Eso es cierto. Con 3 hijos pequeños. Claro, eso se compara con nuestra época, que insisto, no hace tanto, que somos todos muy jóvenes en esta mesa, que íbamos pues 4 atrás a Madrid en el coche y uno durmiendo encima de los otros 3, ¿no? Sí. Entonces, en eso, pues claro, es más complejo. Yo tampoco me gusta ser excesivamente, pues no pesimista, pero catastrofista en el sentido de que hay cosas que obviamente se han mejorado mucho. Yo me pongo en la piel o pienso en el papel de mis hijas pequeñas y claro, pienso en todas las posibilidades que tienen, por ejemplo, de poder hacer deporte comparado con lo que tenían hace 30 años y hoy en día pues van a tener muchísimas, tienen ya a su mano poder hacer muchísimas más cosas de las que se podían hacer hace no tanto, insisto. Entonces, el diagnóstico lo tenemos todos claro, ¿no? Y ahora un poco la dificultad es buscar soluciones o buscar cómo adaptarnos lo mejor posible a esas nuevas realidades de que no se come en casa. Pero es que no se come en casa, pues eso, en nuestra época
en mi clase igual comían 3 o 4 en el comedor y hoy en día la inmensa mayoría de los niños de la clase comen en el comedor. Y eso tiene, ojo, yo creo que también tiene cosas buenas. Sí. Porque es muy probable que esos niños en los comedores, no solo a nivel de conciliación de los padres, que es por conciliación, efectivamente, pero que también, a comer. pero es cierto que en los comedores escolares los niños comen muchas cosas que en nuestras casas, y aquí todos hacemos autocrítica, no comen. No es que no coman, es que ni prueban. Entonces, yo creo que al final se trata de eso, ¿no? De ir buscando cómo adaptarnos lo mejor posible a esas nuevas realidades que son así y que no van a cambiar, porque no vamos a eliminar las tablets, los móviles van a seguir existiendo, van a estar en nuestras casas y tarde o temprano nuestros hijos los van a tener. Podemos, bueno, no sé, ir contracorriente, ¿no? Y volvernos amis todos y decir que aquí no hay, pero eso no es factible. Va a haber eso y tenemos que buscar cómo adaptarnos lo mejor posible y que sea una realidad que no, digamos, no afecte al desarrollo de la familia. Y es lo que decíais, pues, oye, ¿cuántas familias comen con los móviles? Comen con los móviles, cada uno mirando su móvil, ¿no? Pues esa es una realidad que, oye, si hay una educación familiar, lo que decía Nelly, ¿no? Si hay una educación familiar que le haga saber y que transmita a las familias la importancia de, mientras se come, no hay móviles en la mesa. Y hablamos, y tú me cuentas qué tal ha ido tu día en el cole y yo te contaré pues qué tal me ha ido a mí en el trabajo y los problemas que he tenido. Sí, porque al final lo que es la unión, la comida familiar, que a lo mejor no podemos hacer la comida familiar, pero sí buscar a lo mejor pues la cena familiar, que igual nos es más factible, ¿no? Porque la comida familiar, al final yo opino lo mismo que tú, que el comedor pues se tiene que utilizar como un aula más, porque al final es en casa pues siempre te ponen más tiquismiqui por esto, por lo otro, y en el comedor todos comen de todo, pero luego sí poder buscar, pues sí, mira, a la comida no se puede, pues por lo menos a la cena, y hacer esa unión familiar donde entre nosotros hablamos, porque al final los niños también buscan ese apego con sus padres y a lo mejor pues jova, ¿cuánto ha subido también el tema del bullying y todas estas cosas que tenemos ahora? Pues ahí pues a lo mejor te puede contar, pues mira, y tú poder ayudarlo más de cerca, pero si al final yo estoy viendo el móvil, tú estás viendo el móvil o estoy viendo la tele, ¿cómo te va a hablar el niño? Si tú ya no estás activo, no lo vas a escuchar, porque ya estás viendo el móvil que parece que te preocupa más, y al final los niños aprenden eso, porque al final el modelaje es lo más importante, predicar con el ejemplo. Y entonces de ahí vuelvo a reiterar lo de las formaciones, porque hay muchos padres que no sé si por inconsciencia no saben lo grave que es toda la repercusión que va a tener eso en el futuro de su hijo. Y a lo mejor si realmente supiesen la repercusión que eso va a tener dentro de 10 años, o incluso menos, pues a lo mejor dicen, pues sí. Por ejemplo, este año hemos hecho una serie de formaciones. Al principio, es que las formaciones los padres no vienen. Mira, las vamos a hacer. Si solo llegamos a 3 familias, llegamos a 3 familias. A lo mejor este año llegamos a 3 y el año que viene igual llegamos a 8. Pero ya son 3 familias que por lo menos nos han escuchado y ya van para casa por lo menos pensando. Porque al final yo he visto formaciones, hacía cosas que inconscientemente pues yo pensé que estaban bien y realmente no lo estaba haciendo bien. Y a lo mejor como yo, pues tú. Y justo además en el momento en el que las familias tienen a mano más información, porque es coger una tablet, ¿no? Buscar y tienes millones de cosas a tu alcance. Y es justamente en este momento cuando probablemente más se necesite, pues eso, esa formación, pero especializada, presencial, ¿no? En el cual tú puedas compartir con otras familias, oye, pues un problema que tú crees que te pasa solo a ti y le pasa a otras, o incluso también lo que comentaba antes de la red familiar, que es muy importante. Antes se vivía o se mantenía mucho más contacto con nuestros padres, con nuestros abuelos, y te podían también ir orientando. Los impactos que recibimos a lo largo del día son tantos que creo que nuestro cerebro, el de nuestros hijos probablemente ya sí, pero nuestro cerebro ya no está preparado para la multitud de impactos que recibimos a diario. Yo más o menos creo que todos compartimos fecha de nacimiento, aprox, pero seguro que todos recordamos el impacto de él nunca lo haría, el impacto de si da no da. Eran campañas que sí que llegaban, que llegaban de una forma real a nosotros. ¿Cuántas campañas se lanzan ahora y ni pasan por nosotros? Pues quizá va un poco de eso, de que no tenemos la capacidad de asumir
toda la nueva información que nos está llegando. Nosotros no nacimos con tablets, nosotros nacimos con pan. Entonces, son demasiados impactos, son demasiadas cosas. Tenemos que hacer las cosas todo súper bien, ser súper padres, acompañarles, estar. Tenemos unos objetivos tan presión por la pretenciosos. sociedad. Entonces, brutal. no cumplir esos objetivos está causando en nosotros un impacto que decimos, bueno, pues solo tengo un hijo. Con un hijo igual cumplo objetivo, con dos ni de broma, con tres es imposible. Para terminar, os quería preguntar un mensaje final, ¿no? Un poco hacia dónde debemos ir para que esto deje de ser un problema o una preocupación a una realidad en la que por fin se pueda conciliar sin tener que renunciar. No sé, Jacobo, lo decías antes, todavía queda trabajo por hacer, pero ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues yo creo que un poco en la línea de lo que hemos hablado en el debate, ¿no? De poner cada vez más recursos, más herramientas a disposición de las familias para facilitar la conciliación. Es sencillísimo, es complejo hacerlo, ¿no? Y primero porque tiene un coste económico que todos tenemos que ir asumiendo, las familias, las administraciones, las entidades, etcétera. Pero yo creo que el camino está marcado, vamos todos por el buen camino porque todos coincidimos, los que estamos involucrados, que ese es el camino correcto, y yo creo que tarde o temprano seguirán viniendo los frutos, porque yo creo que tampoco es bueno idealizar lo que era nuestra infancia, ¿no? Y contrastarla con la situación actual, de decir, oye, qué fácil era todo hace 30 años y qué complejo... No, en aquel momento había también muchos problemas, y hoy en día hay cuestiones que en aquel momento eran mucho más complicadas. Hoy en día todos coincidimos que la educación es mucho más inclusiva de lo que había antes, ¿no? Y seguro que todos conocemos pues, compañeros o gente con la que coincidimos que siendo pequeño en su infancia pues tuvo determinados trastornos, etcétera, que no se trataban y que eso marcaba tu vida. Hoy en día, por suerte, pues ha avanzado mucho y pues, cuestiones muy de actualidad como el TDAH, por ejemplo. Hoy, o trastornos vinculados que están vinculados a la atención temprana, se detectan pronto, se tratan pronto y esos chavales, pues oye, van a tener probablemente las mismas oportunidades y una infancia igual que la del resto de niños, y eso antes no pasaba, ¿no? Entonces, por resumir, tenemos nuevos problemas a los cuales tenemos que ir dándole solución, pero siendo conscientes de que se ha avanzado mucho y se ha mejorado mucho. Pues nada, eso totalmente de acuerdo. Hoy en día, pues a eso incidimos más en una crianza respetuosa, ¿no? Lo que tú dices, y luego después eso, los TDAH, niños TEA, se diagnostican mucho antes y pueden darse pues eso, una calidad de vida pues al mismo tiempo que los demás, y en los colegios se fomenta mucho pues eso, la inclusividad, ¿no? De que todos somos iguales y que no eres el raro ni el especial, ni te etiqueto como tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el profesorado hoy en día pues también se centra mucho en esos niños, están más preparados. Es verdad que siguen quedando profesores de la vieja escuela, pero bueno, sí que es verdad que hay muchos profesores que sí que se preocupan por ese tipo de inclusividad. Y bueno, desde el centro, la verdad, sé que, por ejemplo, en nuestro colegio personalmente sé que lo hacen y de hecho quieren crear patios inclusivos y, bueno, ya no solo con TEA, con TDAH, hay 1000 cosas hoy en día, hay 1000 cosas que pueden tener y bueno, y seguir pues eso, poniendo nuestro granito de arena y seguir aportando todo lo que podamos para poder ir mejorando día a día. Yo al hilo de ese grano de arena invito a todos los empresarios a que lo pongan, que a veces no es tan pesado como pensamos inicialmente. Facilitar, ayudar y acercar la conciliación de las familias está bastante más en nuestra mano de lo que realmente pensamos. Pues Jacobo, Nelly, Raquel, muchísimas gracias a los tres por compartir este tiempo en Viva Debate. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y a ustedes por estar ahí al otro lado de la pantalla. El próximo miércoles volvemos. Hasta luego.